Hola, mi nombre es Mali Gislan Flores Ibáñez y voy a hablarles sobre la economía y las finanzas después de la epidemia. Voy a enfocarme principalmente a los micronegocios, su situación y cómo fueron apoyados. Bueno, para empezar, el confinamiento es la medida que en México fue tomada para contrarrestar los efectos de la evolución de la epidemia. Sin embargo, la economía ha sido afectada de manera considerable y seguirá siendo afectada. Este supuesto está sustentado con la referencia de la epidemia de H1N1, la influenza, de 2009. El indicador global de la actividad económica que permite observar la evolución del nivel de producción de los diversos sectores de la economía fue afectado por esta epidemia. En la gráfica siguiente se puede observar que en los meses de abril y mayo hubo un efecto negativo tanto en la actividad económica como en el crecimiento por el confinamiento declarado. Si se realiza una regresión a los datos de ambos indicadores, se observa que cuando el promedio trimestral del IGAE crece anualmente en 1%, la tasa de crecimiento del PIB anual crece en 0.99%, una relación muy cercana a 1. Con estos resultados se realiza una proyección sobre la afectación de una contingencia como la de 2009 para 2020 en este caso, en el crecimiento económico general y en distintos sectores como en el primario, secundario, terciario y para servicios financieros, como se puede observar en la tabla que está en pantalla. El pronóstico para el PIB de 2020, el general es de menos 7.83%, para el PIB primario la tasa de crecimiento es del menos 8.04%, para el secundario de menos 7.93%, para el terciario de 7.80% y para los servicios financieros de menos 7.13%. Como podemos ver, el crecimiento económico pues realmente es negativo, es muy bajo, entonces significa que hay una afectación durante el confinamiento. Esto todo, recordemos, de acuerdo con una referencia que es la epidemia H1N1. Ahora, de acuerdo con la Secretaría de Economía y con estadísticas de la Secretaría de Trabajo, las microempresas son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores, generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 98.3% del total de las empresas y el 40.26% del empleo en el país. Realmente su influencia en la economía nacional es muy grande. Además, producen el 15% del Producto Interno Bruto. Esto lo dice todo. En la tabla se muestra la generación de empleo que se produce por cada tipo de empresa o actividad. Mientras que las grandes empresas aportan el 9.07% del empleo, existe una gran diferencia y por ello es que la base de la economía nacional está puesta o recargada en las microempresas. Em, Muchas personas comienzan micronegocios porque no encontraron empleo, como trabajadores asalariados, porque fueron despedidos o porque su situación familiar no les permitió tomar un trabajo de tiempo completo con un horario fijo. En otras palabras, empezar un negocio es una segunda opción que puede percibir como temporal mientras encuentran un trabajo o cambia su situación familiar. Pero ¿qué pasa en la situación que estamos viviendo? Todos los objetivos de los micronegocios pues realmente se vienen abajo. Por eso es que este estudio se basa en la situación de ingresos eh, que está viviendo este sector microempresarial. Entonces, los sectores que vamos a analizar son el de manufactura, comercio y servicios privados, no financieros, los cuales se clasifican por tamaño usando el criterio de número de empleados. Y bueno, esta información se filtra de 0 a 10 empleados y se describen los ingresos anuales de acuerdo al tiempo de vida de la empresa. Se hace un promedio mensual para cada uno de los sectores, después se dividen los ingresos entre los gastos fijos y los gastos de nómina y
bueno, es bien sabido que los gastos fijos representan el 40% y la nómina el 60% del gasto. Y de acuerdo con el salario mínimo mensual, se calcula el número de empleados a los que las empresas o microempresas podrían pagar. En la siguiente tabla podemos ver que la cantidad esperada de empleados para una empresa de manufacturas en promedio es de 0.84, ni siquiera un empleado. Para el sector de comercio es de 7.9, prácticamente 8 empleados, y para el sector de servicios privados no financieros es de 2.9, 3 empleados aproximadamente. Esto es en el caso de previo al confinamiento o en un caso en donde no existe una epidemia como la que estamos viviendo. Sin embargo, lo que nos interesa saber es cómo afectaría el confinamiento a estos sectores de los micronegocios. Pues como ya mencionamos, generan el 40% del empleo en México. Debido a las medidas tomadas por el gobierno para este confinamiento, se prevé que los ingresos de las empresas se reduzcan en un 50% aproximadamente. Por consecuencia, los micronegocios deben reducir gastos y como el gasto fijo no es posible reducirlo, el efecto cae en el gasto de nómina. Por lo tanto, la afectación viene directamente al empleo. Bueno, en la siguiente tabla se muestra, en esta, es el escenario durante el confinamiento. Se muestra el ingreso disponible para la nómina y el número de empleados que podría pagar cada empresa. Bueno, el ingreso disponible para las manufacturas sería de 1,557 pesos mensuales, para el comercio de 14,681 pesos mensuales y para el sector de servicios privados es de 5,370. La cantidad esperada de empleados para cada uno de los sectores, para el de manufactura sería de 0.4, o sea, ni siquiera para uno o quizá para medio tiempo de uno en este caso. Para el sector de comercio, para 3.97, prácticamente 4 empleados y en el de servicios privados para 1.4, tal vez para un empleado y otro de medio turno. Ahora, la pérdida de empleados en comparación con el escenario en el que no tenemos confinamiento sería para el sector de manufacturas de 0.42 empleados, o sea, la mitad de un empleado. Para el comercio, 3.97, prácticamente 4 empleados menos. Y para los servicios financieros, 1.45 empleados. En la siguiente... bueno, antes de pasar a esto, es importante comentar que esta situación obliga a las empresas a buscar alternativas, como lo son los créditos. Ante tal emergencia, el gobierno puso a disposición de los micronegocios en México un programa para enfrentar el escenario del confinamiento. Entonces, es lo que vamos a analizar a continuación. El programa consiste en 1,000,000 de microcréditos por 25,000 pesos para pequeños comerciantes que estén inscritos en el programa Tandas para el Bienestar, el cual contempla 3 meses de gracia antes del primer pago. Significa que durante los primeros 3 meses no se va a realizar ningún pago. Y un plazo de 3 años, hasta de 3 años para cubrir la cobertura total del préstamo. Entonces, podemos ver en la siguiente tabla que con una inyección de recursos de 25,000 pesos más de ingresos durante la crisis, los sectores que estamos analizando podrían sobrevivir un determinado tiempo. En el caso de las manufacturas, los meses que podría mantener el micronegocio sería de 5.1 meses, perdón. En el sector de comercio podría sobrevivir 0.81, prácticamente un mes, y en el sector de servicios privados 1.69, casi 2 meses. Entonces,
Bueno, serían los meses con los que sí podrían sobrevivir cada uno de estos sectores o de estos micronegocios. Ahora veamos un poco más sobre las características del crédito del que estábamos hablando. Eh, bueno, del apoyo del gobierno. Es importante. Bueno, el crédito solidario a la palabra es el nombre del programa y bueno, en este caso se realizó una tabla de amortización con el monto del crédito que sería de 25,000 pesos, un plazo de 36 meses, una tasa de interés del 6%, la tasa ajustada sería del 0,005% y el pago total, el CAT sería del 6%, sería igual a la tasa de interés debido a que no existen comisiones en este crédito. Y el pago total sería de 27,181 pesos ya con intereses. Entonces, uno de los problemas que enfrenta esta tarea por parte del gobierno es que no ha podido ser aterrizado a toda la población de microempresarios debido a que se lleva a cabo a través del IMSS y la mayoría de los negocios no tiene a sus trabajadores registrados en dicha institución. Eh, y por ende no es posible obtener aprobación para el crédito. Otro de los problemas por los que ha tenido un bajo impacto es que los filtros para conocer la situación y las características de cada una de las empresas demandantes del apoyo ha sido un gran reto. Entonces es muy complejo ir una por una diciendo tú sí, a ti sí te aprobamos. Entonces se necesitaría realizar un estudio profundo sobre si la empresa realmente necesita el apoyo o si realmente está en una situación de microempresa, o también cuál es su postura frente a la contingencia, porque muchas empresas han tenido que cerrar o otras no están respetando la contingencia como tenga que ser. Entonces hay muchos lineamientos que se deben de revisar para cada una de las empresas para poder otorgar el crédito. Y bueno, en fin, esta es la situación de los micronegocios, lo que ha pasado desde las causas, de los efectos y bueno, las consecuencias y los programas. En este caso presentamos este programa que ha sido puesto en marcha gracias al gobierno, pero que enfrenta pues diversos problemas también durante la marcha.